Que la paz de mi Señor Jesucristo esté con ustedes y sus familias. Hermanos, si no han visto el video anterior de este canal que se llama COVID-19 la gran tribulación del Arcángel Miguel, te recomiendo que lo veas, así entenderás mejor todo lo que explicaré aquí. Porque cada castigo que ha venido o los que vendrán tienen un tiempo y motivos, por eso no está explicado todo en un video. Hermanos, antes que nada debo aclarar que todo esto no es el fin del mundo, eso vendrá en unos miles de años. Esto es el fin de los tiempos, es el fin del tiempo del anticristo o falso profeta y de Satanás y todas sus seducciones y obras. Para que se entienda en simples palabras, mi Señor Jesucristo viene a salvar su iglesia del anticristo y sus obras y de Satanás, y la iglesia cristiana católica somos todos los bautizados en ella. Y también salvar a los hermanos que han caído en iglesias creadas por la Reforma Protestante, que es la bestia que nombra San Juan en el libro del Apocalipsis. Recuerden que la Reforma Protestante fue creada por el Dr. Martín Lutero. Y de otras iglesias que ya se crearon a partir de esta reforma con cualquier argumento, y en ellas se adora a un Mesías falso, un falso Jesús. Le recuerdo que al final del video le dejaré fotos de los textos aquí mencionados, ya que sé que muchas Biblias sus textos fueron modificados y también porque no todos tienen una Biblia en sus casas, y también les dejaré el resumen de las revelaciones, el significado del 6 y otras revelaciones de mi Dios vivo. Los textos completos están en Facebook en el grupo Ejército Ecologista para la Verdad en Jesús. Este mensaje será largo, pero quedará muy claro todo lo que está pasando con los castigos que estamos sufriendo y los que vendrán a mano de mi Dios vivo y Señor de los ejércitos. Aún faltan por venir las 7 copas de su ira, que explicaré aquí, y el por qué se derramará su ira en el mundo. Para que quede claro y muy claro nuevamente, estos mensajes no es en contra de la Santa Iglesia Cristiana Católica, sino a favor de ella y revelar al mundo sus enemigos, que la atacan y la confunden, como también a todos mis hermanos. El Arcángel San Miguel utiliza el virus como utilizó el mar en el monte Tumba en Francia, hoy monte San Miguel, que inundando partes con el mar alejó a personas que estaban haciendo sacrificios, ritos satánicos, brujería, etc. Con esta pandemia San Miguel logra alejar a mis hermanos de todas las iglesias creadas por el falso profeta, o también conocido como el anticristo, que mi Señor ha revelado al mundo su rostro y su creación, que es la bestia, que es la Reforma Protestante, que con ella miles de iglesias con Mesías falso se crearon alrededor del mundo, y luego de siglos ya llegó el descontrol, y en cualquier parte del mundo cualquier persona podía fundar con cualquier argumento una iglesia, y así, al creer en falsos Mesías, nuestros hermanos reciben el infierno como castigo y otras almas que esperan juicio, y también con esta pandemia los aleja de seguir siendo seducidos por Satanás y el falso profeta, que es el anticristo de Lutero. Y es justo que todos suframos la pandemia, porque todos en parte tenemos culpa que todo esto suceda. El virus se quedará y será cada vez más a la mayoría de niños o adolescentes, pero esto es solo por ahora. Porque como expliqué antes, no están luchando con un virus, sino que luchan contra mi Dios vivo y Señor de los ejércitos. El virus y los castigos seguirán hasta que el Santo Padre de la Iglesia Cristiana Católica dé a conocer al mundo al anticristo, también llamado el falso profeta, y su creación y los errores que la Iglesia Cristiana Católica ha cometido en sus últimas enseñanzas, por estar confundida por estos sucesos. Por esto mi Señor Jesucristo sabe que su Iglesia está dividida y confundida, y dice que este no es tiempo de pelear quién o cuál tenía razón o no, es un tiempo de unión y mostrar toda la verdad al mundo. Es muy importante que el Santo Padre dé el mensaje al mundo, y solo tendrá validez el mensaje del Santo Padre, porque cuando Él lo envíe al mundo, el Arcángel San Miguel atrapara a Satanás y lo encerrara por 1000 años, como escribió San Juan en el Apocalipsis, y junto con él ya no podrá salir nunca más del infierno el falso profeta, que es el anticristo de Lutero, y vendrá el triunfo definitivo de mi Señor Jesucristo de los siglos. Amén.
Como dije anteriormente, este no es mi mensaje, son los mensajes de mi Dios vivo y Señor de los ejércitos, y no tengo que convencer a nadie de nada, cada uno toma su decisión, y tampoco entraré en lucha de texto contra texto con otros hermanos como es costumbre, porque esto es verdad y simplemente la verdad de mi Dios vivo, y cuando más tarden en que el Santo Padre envíe el mensaje al mundo, más castigos vendrán, por eso es muy importante que compartas este mensaje hasta que llegue de una forma u otra al Santo Padre de la Iglesia Cristiana Católica. Por esto de que se tarda en dar el mensaje al mundo, el castigo que viene en poco tiempo son las 7 copas de la ira de mi Dios vivo y Señor de los ejércitos, y estos castigos serán visibles en todo el mundo, en especial la primera copa de la ira de mi Dios vivo, que solo dañará a los que tengan la marca de la bestia, y no crean ustedes que porque no tienen la marca en la frente no serán castigados, porque algunas de las siguientes copas serán castigo para todos. Esta primer copa será derramada por el arcángel San Miguel y luego las demás con sus respectivos arcángeles, y serán lanzada luego de la primer copa una cada 7 meses, como expliqué anteriormente. La marca de la bestia en la frente es el bautismo de las iglesias que se formaron desde la Reforma Protestante hasta la actualidad, ya con cualquier argumento, y que adoran a un Mesías falso, un Jesús falso, y como sabemos que es así por lo revelado por mi Dios vivo, hermanos, estos castigos se pueden evitar, mi Dios vivo y su mensaje sea escuchado y se arrepientan de sus actos impuros. Para evitar este castigo de la primer copa de la ira de mi Dios vivo, solo debes bautizarte en la santa y única Iglesia Cristiana Católica de mi Señor Jesucristo. Lo único que borra la marca de la bestia en la frente es el bautismo real de la Iglesia Cristiana Católica, y te dará tiempo para reflexionar tus actos, ya que todo está revelado. La marca de la bestia en la mano derecha, aún mi Dios vivo no me deja revelar qué significa, pero ustedes lo verán, ya que el castigo es en todo el mundo. Hay cosas que me dejan revelar y otras aún no puedo, como también San Juan en el Apocalipsis. Escucho lo que dijeron 7 truenos pero no le dejaron escribir. Otra revelación que escribió San Juan en el Apocalipsis es que no se le permitió comprar ni vender si no llevaban la marca de la bestia. Esto significa, como en la actualidad esto sucede, que esas iglesias creadas por la Reforma Protestante y otras solo sus integrantes compran sus cosas entre ellos, por propias canciones etc., y no compran por ejemplo cosas cristianas católicas. Esto es verdad pura y no la pueden negar. Si algún hermano, hermana ha venido de estas iglesias a la Iglesia Cristiana Católica y no lo han bautizado, porque esto es otra confusión, que ya no se bautiza porque ahora todos los bautismos son válidos, y esto es una mentira. No existe el Espíritu Santo en otras iglesias y por lo tanto no es válido el bautismo. Hermano, pide con urgencia que te bauticen en la Iglesia Cristiana Católica, porque aún tienes la marca de la bestia en tu frente y estarás expuesto a los castigos que vienen. Que no se nieguen a bautizarte es tu derecho y tu salvación real. Repito, y que quede claro, la única forma de quitarse la marca de la bestia es el bautismo en la Iglesia Cristiana Católica. Hermanos, si están confundidos, ten en cuenta que tendrás un tiempo para meditar antes que llegue la ira de mi Dios vivo. Te aconsejo que leas el libro que está publicado en Facebook, Ejército Ecologista para la Verdad en Jesús, libro que mi Señor Jesucristo me guió a escribir, que revela sin las revelaciones de las profecías, como sus verdaderas enseñanzas se están escondidas entre miles de mentiras. Ese librito es el pequeño libro que se nombra en el Apocalipsis, donde también me dicen que vuelva a profetizar al mundo, porque todo está tan confuso que ya mis hermanos no saben cuál es la verdad o la mentira, cuál es la verdadera enseñanza de mi Señor Jesucristo o cuál es la mentira. Hermanos, lamento mucho todo esto. El libro es, como dicen, dulce y luego es amargo. Dulce porque mi Señor Jesucristo me elige para diferentes misiones, y luego se torna amargo cuando pasado los años se revelan las mentiras, las obras del anticristo y Satanás que confunden al mundo, y más amargo cuando me revelo mi Dios vivo y Señor de los ejércitos los castigos que vendrían al mundo. Hace años pedí a mi Dios vivo clemencia, misericordia, que me diera tiempo antes de lanzar su ira, y mi Dios vivo escuchó mis pedidos, suspendió su ira por unos años. Pedí tiempo pero no fue así. Dije a mí mismo, tantas cosas se divulgan en minutos a través de las redes sociales, como no se divulgaría estas revelaciones tan rápido como las demás.
Si esto es verdad y salvación, pero no fue así, y el tiempo que me dio mi Dios vivo, se ha terminado, y por eso es justo que el mundo reciba la ira de mi Dios vivo y Señor de los ejércitos. Por ejemplo, una vez le entregué a un sacerdote y a un maestro en teología un escrito revelando al anticristo, y también el video que está en este canal de las primeras revelaciones ya hace 7 años que está publicado, y ni el sacerdote y ni el teólogo nunca me llamaron para seguir hablando. También todos los mails que mande a todo el mundo y personas que salen en televisión, iglesias, el Vaticano, etcétera, todos los mails con 0 respuestas. Solo es como dijo San Francisco, verán la verdad pero la pisarán. Todas las revelaciones se cumplieron cronológicamente, y estas sus fechas de publicación en Facebook, y hasta la del Rabí Kaduri que se cumple con esta escrita primero y después, por ejemplo la del anticristo, sino que la revelación de Kaduri está publicada y se cumple después que mi Señor Jesucristo me dice que envíe estos mensajes al mundo y sus revelaciones. Hermanos, no tengo que decir cómo se siente mi Señor Jesucristo con todo esto, ya se podrán imaginar lo dolorido que se siente ver a sus hermanos tan perdidos y confundidos. Doy fe ante mi Dios vivo y Señor de los ejércitos, que mi Señor Jesucristo ha intentado evitar estos castigos que vienen pero no lo escucharon. Lamento tanto todo esto. Podría hacer un video de 70 horas, y no alcanzaría para contarle todo lo que viví en estos más de 7 años con mi Dios vivo, también con mi Señor Jesucristo, a quien lo llamo mi Padre Santo por unos motivos personales, y la compañía fiel de a quien llamo hoy mi amigo Miguel. Pero no es el momento, cada cosa tiene su hora, y la hora de la ira de mi Dios vivo y Señor de los ejércitos ha llegado. Te preguntarás quién soy. Eso la verdad para mí, no, y ignorante servidor de mi Señor Jesucristo que solo escribe sus mensajes, pero mi Señor Jesucristo me mostró en verdad quién soy ahora, y está escrito en el libro del Apocalipsis. Solo les diré que soy un jinete fiel y veraz, y que mi nombre es Jorge, y saben que cualquier duda que tengan me pueden preguntar en Facebook en el grupo que se pueden unir, y ahora tengo una cuenta en Twitter que la creé hace días solo para contactarme con otros a quien tenía que mandarles estos mensajes, pero si quieren me pueden preguntar por ese medio algunas dudas. Hermanos, por último mediten, reflexionen y sobre todo pidan al verdadero Espíritu Santo que solo está en la Iglesia Cristiana Católica, que le dé sabiduría para entender todo esto. Para los teólogos le aclaro que la prostituta que menciona San Juan en el Apocalipsis se refiere al conjunto de iglesias que se formaron con la Reforma Protestante y otras que se formaron con cualquier argumento. La llama prostituta porque lucran, ganan mucho dinero con un Mesías falso, un Jesús falso. También les aclaro que escribo estos mensajes en forma simple, como mi Señor Jesucristo me lo ha pedido, así todos los hermanos lo pueden entender. Como dice mi Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. Resumen de lo revelado en las profecías. Como dije anteriormente, todos los textos completos de estas profecías están en el grupo de Facebook Ejército Ecologista para la Verdad en Jesús. El del Anticristo también está en video en este canal de YouTube. 1. El anticristo, también nombrado por San Juan como el falso profeta en el Apocalipsis, como nos indica el santo profeta Juan en el libro del Apocalipsis, que el número 6 corresponde a una cifra humana que corresponde al nombre del anticristo o el falso profeta, que es la misma persona, o la cifra que corresponde al nombre de la bestia, que es la Reforma Protestante, que tiene sumando sus letras suman 18. Tomen un papel y anoten, Dr. Martín Lutero. Como verán, cada palabra tiene 6 letras, coloquen el número abajo de cada palabra, le quedará 6. Como dice Juan, es una cifra humana. Además multipliquen 6 por 6 por 6 por 7 les dará 1512, en el año 1512 le dan a Lutero el doctorado en teología, y ya con ese doctorado forma la Reforma Protestante y ya comienzan a formarse las iglesias satánicas del anticristo por todo el mundo. Por eso se le coloca adelante doctor, por el doctorado en teología que recibió Dr. Martín Lutero. Sumen las letras de Reforma Protestante y les dará 18, sumen 6 más 6 más 6. Le dará 18.
que es lo que Juan da a entender que solo podían y comprar lo que llevaba la marca de la bestia, que es la Reforma Protestante. Como sabemos, esas iglesias y sus integrantes solo compran sus Biblias, canciones, etc. Un luterano, por ejemplo, nunca tendría en su iglesia una Biblia cristiana católica. 2. Profecía de San Francisco. San Francisco antes de morir deja un escrito anunciando lo que se vendrá, entre otras advertencias. Les dice a sus hermanos que subirá al poder un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado, y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. O sea, un papa no elegido en el cónclave, no canónico. San Francisco se refería a un papa no canónico, se refería a Martín Lutero, quien por sí mismo se nombró papa y fundó una iglesia y una reforma protestante, que con ella muchas iglesias más se extendieron por el mundo y otras iglesias que ya cualquier persona podía fundar con cualquier argumento bíblico. Y en esa trampa del anticristo muchos hermanos cayeron en sus garras y creerían y creen en un Jesús falso, y con ello al creer en falsos mesías la condena de su alma es el infierno. 3. Profecía del Rabbi Kaduri. Poco antes de su fallecimiento, uno de los más prominentes rabinos de Israel, escribió el nombre del Mesías en una pequeña nota, la cual pidió que se mantuviera sellada hasta después de su muerte. Cuando la nota fue abierta, reveló lo que muchos habían conocido por siglos. Yeshua es el Mesías. O sea, Jesús es el Mesías y así también el alzamiento de su pueblo, como está en el texto, que le dejo foto del santo profeta Daniel, que es lo que estamos viviendo actualmente ejecutado por el arcángel Miguel. El Rabbi Kaduri también expresó otras cosas, como que en sueños el Mesías le dijo que vendría pronto, y otras más, pero también el rabino aclaró que todo esto se cumpliría después de la muerte de Ariel Sharon, que estaba en coma hace muchos años. Yo, después de dar a conocer y revelar al anticristo y otras profecías, que está todo con la fecha de publicación en Facebook, después de todo esto, unos meses después muere Ariel Sharon, o sea que todas las revelaciones y avisos se cumplieron en unos meses, y hoy estamos pasando por todo esto porque durante 7 años no escuchan. Como dije anteriormente, todo está publicado más completo en Facebook en el grupo Ejército Ecologista para la Verdad en Jesús. Bendiciones,